Práctica 3. Análisis de tiro parabólico. Objetivos. Que los alumnos sean capaces de realizar un análisis del movimiento en 2 dimensiones. Determinar el valor de la gravedad mediante el análisis de un video con el software Tracker. Obtener de diversos datos, tales como la velocidad inicial, final, tiempo de vuelo, etc., recurriendo a las ecuaciones aprendidas en el curso. Hacer una comparación entre los resultados arrojados por el software y los realizados analíticamente. Introducción. Tiro parabólico. La unión de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal que cuenta con una velocidad x constante, siempre y cuando se emita la resistencia del aire. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene por aceleración la gravedad. Resulta que en un movimiento cuya trayectoria describe una parábola, este recibe el nombre de tiro parabólico o movimiento de un proyectil. Es importante considerar que para un tiro parabólico se consideran los dos movimientos, el primero en la dirección X y el segundo en la dirección Y, como independientes. Por lo tanto, podemos usar las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado respectivamente, con la única variante de la velocidad inicial, que va a cambiar dependiendo del ángulo de disparo. Del siguiente esquema podemos deducir que velocidad en el componente y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta y velocidad en el componente x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Esto considerando que la velocidad inicial será la misma en ambos casos, siendo que las ecuaciones para el tiro parabólico serán x en función del tiempo será igual a velocidad por coseno de teta por tiempo y y en función del tiempo velocidad inicial por seno de teta por tiempo menos gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. En este esquema se puede apreciar cómo en el ángulo de 45 grados se obtiene el máximo alcance horizontal del proyectil disparado, indicado con el color azul. De esta manera, si se reduce de manera equitativa el ángulo con el cual es disparado un proyectil, encontraremos que coincide tanto si le aumentamos los grados con el cual se lanza el proyectil como si los reducimos. ¿Qué es Tracker? Es un software de uso libre encargado de analizar el movimiento de un cuerpo mediante video y generar modelos con base en los resultados. Fue desarrollado en Java como parte del proyecto Open Source Physics, el cual tiene como objetivo hacer más accesibles los simuladores de física para la docencia y aprendizaje académico. Materiales: pistola pequeña de juguete, dardo de plástico, flexómetro, transportador, masking tape, cámara reflex, trípode, tracker, GeoGebra. Metodología. Para llevar a cabo este experimento fue fundamental encontrar un dispositivo que lanzara un proyectil y que se pudiese observar a simple vista que se trataba de un tiro parabólico. Por ello, decidimos emplear una pistola de juguete con intensidad de disparo variable, la cual nosotros podríamos manipular de acuerdo a nuestras necesidades. Nos encargamos de medir la altura y el ángulo de la pistola de juguete, para tener claros nuestros datos y, ulteriormente, realizar los cálculos analíticos correspondientes. Posteriormente, procedimos a hacer diversas pruebas de lanzamiento. Una vez que encontramos la adecuada, buscamos un lugar idóneo donde factores como el viento no influyeran de manera significativa. Después de ello, colocamos nuestra cámara sobre un trípode para tener una mayor estabilidad y que de esta manera, el análisis que realizara el software fuera más exacto. Se tomó como punto de referencia una marca que colocamos en la pared del fondo, la cual se encontraba a 1 metro sobre el suelo. Una vez que grabamos el video, procedimos a hacer los análisis correspondientes. Bueno, ahora vamos a proceder al análisis del video de tiro parabólico. Utilizaremos esta aplicación, programa llamado Tracker, el cual, como habíamos mencionado, es un programa que nos va a facilitar el análisis del movimiento de un objeto, en este caso pues a través de un video. Aquí yo ya tengo el archivo preparado. Bueno, vamos a ver el video. Y aquí podemos ver cómo representa el programa el video. Lo primero que vamos a hacer es definir el lapso de análisis en esta sección. Yo ya conozco los datos, que en este caso es desde el fotograma 104 hasta el 126. Explicado de otra forma, significa que el programa va a analizar desde aquí
y va a evaluar cada fotograma del video hasta que llegue, bueno, desde el 104 hasta el 126 como se muestra aquí. Después, lo siguiente que vamos a tener que definir va a ser nuestra referencia, vamos a llamarla métrica, la cual la vamos a colocar en esta altura, que con ayuda de una cinta masking tape colocamos a la altura de 1 metro. Esto lo vamos a bajar a la misma altura a la que se encuentra la base de nuestro dispositivo de tiro parabólico. Nos fijamos que tengan los 90 grados aquí arriba, que esto significa que este es un ángulo recto que se forma con el piso, y aquí mismo vamos a colocar que la distancia que hay entre este punto y este otro es de 1 metro. Una vez que tenemos definida la longitud y el ángulo, podemos decir que esta referencia ya está lista y lo único que nos hace falta es colocar nuestro sistema de referencia. En este caso lo vamos a hacer en el suelo y lo vamos a poner justamente aquí, que es donde va a partir el dardo si regresamos desde el inicio hasta este punto. Una vez que lo tenemos aquí, simplemente queda crear una masa puntual a la cual vamos a llamar dardo, y esta misma la vamos a colocar donde inicia esto. Una vez que ya tenemos colocado el primer paso, solo queda colocar los siguientes. En este caso yo lo voy a hacer uno a uno. Existe una función que los analiza automáticamente, pero yo prefiero utilizar este método. Una vez que hemos asignado a cada fotograma la trayectoria que siguió nuestro dardo, lo siguiente que nos queda es, bueno, primero checar que nos haya dado una trayectoria propia de un tiro parabólico, la cual podemos ver que sí. Y bueno, a continuación vamos a ver que se nos va a generar del lado derecho una gráfica automáticamente de distancia contra tiempo, en este caso en el eje horizontal. Aquí podemos ver los datos puntuales del dardo en cada fotograma, y esto lo vamos a poder cambiar a la posición respecto al tiempo en el eje vertical, a la velocidad respecto al tiempo en el eje horizontal, y finalmente la velocidad en el eje vertical respecto al tiempo. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos analizar y podemos determinar, gracias a Tracker, la pendiente con la que cuenta este análisis, que es de menos 9.673, de acuerdo a la ecuación que se muestra aquí. Además, nosotros podemos determinar aproximadamente cuál es esta altura máxima si nos fijamos en la gráfica, siendo esta la que se encuentra en el fotograma 10, la cual nos da un valor de 0.712 en el tiempo de 0.334. Resultados. En los resultados podemos ver las gráficas en el desplazamiento horizontal contra tiempo, el desplazamiento vertical contra tiempo, la velocidad en el eje horizontal contra el tiempo y la velocidad en el eje vertical contra el tiempo. Análisis de resultados. Conociendo que el valor de la gravedad de la Ciudad de México es igual a 9.7 metros sobre segundo cuadrados, el desplazamiento horizontal del dardo fue de 1.5 metros, el desplazamiento vertical del dardo fue de menos 0.203 metros y el ángulo de disparo de 49 grados, para el cálculo de la velocidad inicial, partimos de la ecuación para el cálculo de delta y delta x en función del tiempo. Encontramos, a partir de las ecuaciones previas,
delta y en función de delta x. Despejamos t en la ecuación para delta x y la sustituimos en la delta y, quedando así la ecuación y en función de x. Como nos dice la identidad trigonométrica seno de teta sobre coseno de teta es igual a tangente de teta, tenemos que la ecuación queda de la siguiente forma. El desplazamiento vertical en función del desplazamiento horizontal será igual a la tangente del ángulo multiplicada por el desplazamiento horizontal menos la gravedad multiplicada por el desplazamiento horizontal al cuadrado dividido por 2 por la velocidad al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Despejando velocidad inicial queda velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la gravedad multiplicada por el desplazamiento horizontal al cuadrado dividida entre 2 por el coseno cuadrado de teta y este mismo multiplicado por tangente de teta multiplicada por el desplazamiento horizontal y esto menos el desplazamiento vertical. Sustituiremos los valores que conocemos en la ecuación, obteniendo así el valor inicial de la velocidad, dando 4.1851 metros sobre segundo. Ahora calcularemos el tiempo total de vuelo. Partiremos de la ecuación que describe el desplazamiento horizontal. Despejaremos tiempo, sustituimos obteniendo así el valor del tiempo, siendo el tiempo igual a 0.7102 segundos. Calcularemos la altura máxima que alcanzó el dardo. Para esto, comenzaremos por encontrar el tiempo que tardó en alcanzarla, partiendo de la siguiente ecuación y sabiendo que en la altura máxima la velocidad en y es igual a 0. Primero despejaremos tiempo. A partir de la ecuación obtenida, sustituiremos, y el resultado será que el tiempo es igual a 0.3256. Ahora, sustituiremos el tiempo obteniendo en la ecuación para y en función del tiempo. Obtenemos dos valores para la altura máxima, el primero correspondiente a la altura desde el punto de disparo hasta la altura máxima y el segundo representa la altura desde el nivel del suelo hasta la altura máxima. Por último, calcularemos los componentes de la velocidad al llegar al suelo. Para el componente en la velocidad x, tenemos que el resultado será 2.72 metros sobre segundo. Para el componente en la velocidad de y, tenemos que la velocidad final en el eje vertical será menos 3.73 metros sobre segundo. Para el vector velocidad resultante, nos queda que la velocidad final es de menos 4.61. A partir de los resultados previamente obtenidos por el método analítico, realizaremos una serie de gráficas con ayuda de GeoGebra, que mostraremos a continuación, comparándolas a su vez con las obtenidas en el programa Tracker. En esta gráfica podemos observar el desplazamiento en el eje vertical contra el desplazamiento en el eje horizontal. Esta gráfica es de suma importancia ya que en ella podemos visualizar aspectos como el alcance horizontal y la altura máxima, 1.95 metros y 0.72 metros respectivamente. Partiendo de la gráfica anterior, nos tomamos la libertad de realizar un esquema que mostrase los componentes en la velocidad en nuestro tiro parabólico. Gracias a este diagrama podemos observar el comportamiento típico de movimiento de un proyectil. Vemos como el componente en la velocidad en el eje vertical apunta hacia arriba, hasta alcanzar la altura máxima. Cuando lo alcanza, vemos la ausencia del mismo, y posteriormente vemos cómo apunta hacia abajo. Por otro lado, se observa cómo el componente de la velocidad en el eje horizontal permanece siempre constante. Esta gráfica nos permite visualizar el cambio del desplazamiento horizontal con respecto al tiempo. Se observa un aumento constante en el alcance horizontal, debido a su velocidad constante que se mostrará a continuación, alcanzando su máximo desplazamiento en 1.95 metros, en el segundo 0.71. Al comparar la gráfica de GeoGebra con la de Tracker podemos observar una increíble semejanza entre la una y la otra. Esto se verá más detalladamente al comparar los valores que sus respectivas tablas apuntan. Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos fueron muy semejantes. Si nos enfocamos en un tiempo específico, 0.2 segundos, en este caso, y comparamos los resultados obtenidos en cada uno de los dos métodos, vemos que las variaciones son mínimas o incluso nulas. Tenemos que el desplazamiento horizontal vale 0.5 metros en ambas tablas.
Esta gráfica nos permite visualizar el cambio de desplazamiento vertical con respecto al tiempo. Se observa un aumento en la altura durante los primeros instantes y una vez que llega al segundo punto 3, en donde se alcanza su altura máxima, 0.71, comienza su descenso. Al igual que en la gráfica de desplazamiento horizontal contra el tiempo, podemos observar una increíble similitud entre la gráfica de Tracker y la que nosotros hicimos a partir de los resultados de nuestro análisis por ecuaciones, lo que de nueva cuenta se puede verificar con las tablas que describen a cada una de las gráficas. En esta gráfica que describe el componente de la velocidad en el eje horizontal contra el tiempo, observaremos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento con velocidad constante. Como hemos venido mencionando, esta gráfica es producto de nuestro análisis teórico, en el cual despreciamos la fricción del aire, la que nos permite afirmar que en el componente horizontal la velocidad será siempre la misma. Al realizar la comparación entre las dos gráficas, no es ni siquiera necesario acudir a las tablas para notar la evidente discrepancia entre ellas. Esto se debe a que en la primera gráfica, como ya mencionamos, se despreció la fricción con el aire, por lo que no había ninguna fuerza actuando sobre este componente. Pudimos concluir que su aceleración era cero, de donde deducimos que no hay un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Por otro lado, la gráfica de Tracker es la representación de un tiro parabólico real, no meramente teórico. De ahí que la fricción del aire sí es tomada en cuenta, por lo tanto la aceleración es diferente de cero. Consecuentemente la velocidad va a variar, tal y como se muestra en la segunda gráfica. En esta gráfica que describe el componente de velocidad en el eje horizontal contra el tiempo, observamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, un movimiento con velocidad que varía uniformemente. En este caso vemos cómo la gráfica comienza con la velocidad inicial en el componente y, 3.17 metros sobre segundo, luego llega a 0 para posteriormente seguir decreciendo hasta llegar en el segundo 0.71 a su velocidad final en el componente vertical, menos 3.73 metros sobre segundo. Las gráficas en este caso arrojan una vez más resultados muy cercanos con discrepancias mínimas entre ellas. Conclusiones. A continuación se muestra una tabla de la comparación entre los datos obtenidos teóricamente, con las ecuaciones que nosotros hicimos, con los datos que obtuvimos con el programa Tracker. En el tiempo total de vuelo, desplazamiento horizontal, altura máxima, velocidad en el eje horizontal, velocidad final en el eje vertical y la gravedad. Como se pudo observar en la comparación anterior, la diferencia entre el análisis teórico y el de Tracker fue muy escasa, por lo que se concluye que el objetivo planteado al inicio de la práctica se completó. Pudimos notar factores que usualmente no tomábamos en cuenta en un análisis teórico, tales como la fricción con el aire del proyectil, pudiendo así observar cómo estos afectan a nuestro fenómeno. Creemos que el programa Tracker puede ser de gran utilidad para una mejor comprensión del fenómeno estudiado, además de ser sencillo de utilizar, práctico y acertado al momento de obtener resultados. Bibliografía. Gracias por su atención.